agradecida con cada una de las personas que me están viendo a través de sus pantallas. Les saluda la doctora Estefanís Montoya Ramos, soy abogada y especialista en Derecho Civil. Agradezco el espacio a fin de que en esta oportunidad pueda transmitirles información que pueda ser de ayuda en vuestra vida académica o profesional. El día de hoy hablaremos sobre algunos puntos generales de uno de los procesos más utilizados en la práctica profesional. Me refiero al proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Comenzaremos con un concepto de posesión debido a que es el presupuesto necesario para poder llegar a lo que vendría a ser la prescripción adquisitiva de un bien, ya sea mueble o inmueble. Continuamos con lo que vendría a ser la naturaleza jurídica de la prescripción adquisitiva de dominio y con ello 3 teorías relevantes a nivel doctrinario. Y por último, ¿cuáles son aquellos requisitos establecidos en la ley que permiten a una persona poder prescribir un bien, ya sea que este sea mueble o inmueble? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta una posesión cualificada. ¿A qué me refiero con esto? Una posesión pacífica, pública, continua y como propietario. Para iniciar con la ponencia, empezamos con la siguiente interrogante. ¿Qué es la posesión? Pues bien, el artículo 896 del Código Civil nos señala que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. ¿Qué quiere decir ello? Que la posesión surge de una realidad material, del hecho que un sujeto, una persona, ejerza el control directo sobre un bien. El doctor Mejorada nos señala lo siguiente respecto a la posesión. Habrá posesión cualquiera sea la conducta sobre el bien, en tanto el comportamiento de la posesión corresponda al ejercicio de algún atributo del dominio. Cuando hablamos de atributos de dominio, inevitablemente tenemos que remitirnos al concepto de propiedad que también está señalado en el Código Civil. Nos referimos a este poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar, ¿no? Un bien de su propiedad. En el caso del doctor Mejorada, nos señala que existirá posesión siempre que el sujeto ejerza alguno de estos atributos. ¿Cuáles son las características de la posesión? Hasta hace un momento hemos comentado lo relacionado a el concepto de posesión, el cual está especificado en el Código Civil. También hemos hablado de manera breve del concepto que le da el doctor Mejorada. Con estos conceptos podemos señalar entonces que la posesión tiene las siguientes características. La primera es que es un hecho jurídico, que como bien hemos señalado también hace un momento, es aquella situación que surge en la medida en que una persona ejerce control sobre un bien, un control directo. Esta situación que se da en la realidad, en la vida cotidiana, va a desprender consecuencias. Debido a que estas consecuencias son tan comunes, es que el ordenamiento jurídico va a respaldar a la persona que ejerce posesión sobre un bien. Es por ello que la segunda característica de la posesión, la cual podemos visualizar en la diapositiva, es que es susceptible de protección jurídica. ¿A qué me refiero con ello? Que el ordenamiento jurídico, como mencionaba hace un momento, al estar al tanto de esta situación, va a generar mecanismos para que se pueda defender la posesión misma. ¿A qué me refiero con ello? A las defensas posesorias y a los interdictos. Es decir, no es necesario que uno tenga un título de propiedad para poder defender la posesión, debido a que el ordenamiento también nos brinda estos mecanismos. Posteriormente, implica el ejercicio de poderes de derecho sobre el bien, lo que mencionaba hace un momento, el usar, el disfrutar del bien para satisfacer, por supuesto, las necesidades propias. Y por último, esta posesión puede ser legítima o ilegítima. Esto también está regulado en el Código Civil y cada uno de ellos desprende también los mismos mecanismos de protección. La posesión como un presupuesto de la prescripción adquisitiva de dominio. Cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio, inevitablemente, previamente tenemos que referirnos a la posesión y es por ello que la presente exposición ha iniciado con un concepto de lo que es la posesión, ¿correcto?
debido a que, como bien señala el artículo 950 del Código Civil, se podrá prescribir un bien siempre que la persona cuente con una posesión cualificada. Así se le llama en doctrina. Sin embargo, en el artículo 950 se señala una posesión pacífica, pública, continua y, por supuesto, como propietario. ¿A qué me refiero con ello? A tener animus domini, conducirse como propietario a lo largo de todo el plazo prescriptorio, que variará, por supuesto, si es que estamos frente a un bien mueble o a un bien inmueble. Respecto a la naturaleza jurídica de la prescripción adquisitiva de dominio. Respecto a las teorías relevantes, tenemos tres, como bien mencioné en un inicio de la exposición. La primera es aquella que señala a la prescripción adquisitiva como un medio de prueba de la propiedad. ¿Qué quiere decir ello? Que el proceso de prescripción adquisitiva de dominio es el más idóneo para que un poseedor pueda probar la posesión continua, pública y pacífica que ha tenido sobre el bien durante un lapso de tiempo que en el caso de bienes inmuebles es de 10 años. ¿Correcto? ¿De qué manera puedo probar ello? Mediante un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ya que como soy el interesado, quiero prescribir el bien, quiero convertirme, o mejor dicho, ser declarado propietario para poder gozar de todas las facultades que la ley le confiere al propietario, es que voy a iniciar este proceso. Voy a acreditar mi posesión con todos los medios probatorios que, por supuesto, generen certeza en el juez a efectos de poder tener una sentencia favorable. La segunda teoría vendría a ser la que señala la prescripción adquisitiva como una sanción a la inactividad del propietario. ¿Qué quiere decir ello? Aquí tenemos, digamos, dos partes. Una primera que está conformada por el propietario, aquel que ha cometido negligencia de cierta manera con su propiedad, ha descuidado su propiedad y por lo tanto la ley que señala, el ordenamiento que señala que debe ser castigado, ¿no? Para esta teoría, este propietario que ha descuidado su propiedad no merece mantenerla, debido a que existe un tercero que ha ingresado a esa propiedad, ha hecho uso del bien, ¿no? Ha disfrutado del bien, se ha comportado como propietario y ante tal situación, este tiene el derecho, ¿no? De después de haber cumplido con aquellos requisitos que están establecidos en la ley, pueda poder prescribir el bien y ser el nuevo propietario. Y con ello, el asiento del propietario anterior va a desaparecer. Va a ser como si nunca hubiera existido. ¿Correcto? Por último, tenemos a la tercera teoría y, digamos, la aceptada mayoritariamente. Nos referimos a la prescripción como un modo originario de adquirir la propiedad. Hay que tener en cuenta que la propiedad se puede adquirir de dos formas, una forma originaria y una forma derivada. Cuando hablamos de una forma derivada, es que ha existido una transferencia de propiedad de una parte a otra. Cuando hablamos de una adquisición de propiedad originaria, nos estamos refiriendo a una situación en la que no ha existido una transferencia de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la posesión, o mejor dicho, disculpen, la propiedad se ha obtenido por el mero paso del tiempo. En el caso de un bien inmueble, en el año 10 más un día, ya la persona se convierte en propietario. Es por ello que la sentencia de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio es declarativa de derecho, ¿correcto? No es constitutiva. ¿A qué me refiero? Que esta sentencia no es la que me da la calidad de propietario, no. El solo paso del tiempo, el haber cumplido durante todo el plazo prescriptorio con los requisitos de una posesión pacífica, pública y continua como propietario, son suficientes para haber generado ya el derecho a mi favor. Este punto es muy importante porque a lo largo de los años han surgido diversos debates sobre algunas situaciones que se han dado en base al tema de prescripción adquisitiva de dominio. Uno de ellos siendo, por ejemplo, el tema de la prescripción de bienes de dominio privado del Estado, que hasta el año 2010 era pasible de poder prescribirse tales bienes, ¿no? Situación distinta al de los bienes de dominio público, que siempre han tenido la calidad de ser imprescriptibles. Los bienes de dominio privado sí podían ser pasibles a ser prescritos y ello, por supuesto, generaba cierto desmedro contra el Estado y sus propiedades. Ante tal situación,
entró en vigencia una ley, la ley 29.618, en la cual se establecía que los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles. Tal situación generó mucho debate, por supuesto, porque entonces, ¿qué quería decir la entrada en vigencia de esa ley? Que en el año 2011, si es que yo planteaba mi demanda de prescripción adquisitiva de dominio, la podía ganar, la podía perder, pero yo ya había cumplido con mi plazo prescriptorio. ¿Cuál era la solución o la manera de interpretar esta norma? Pues bien, después también de bastante debate a nivel doctrinario, se llegó a la conclusión, por así decirlo, de que en realidad la prescripción adquisitiva de dominio es un derecho que se origina, o mejor dicho, la propiedad que se otorga mediante la prescripción adquisitiva de dominio se da por el mero paso del tiempo, no necesariamente con la sentencia. Por lo tanto, si yo este año 2026 presento una demanda de prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien de dominio privado del Estado, sí tengo la facilidad, o mejor dicho, la posibilidad de poder prescribir tal bien, porque si es que yo he cumplido con una posesión pacífica, pública y continua como propietaria durante más de 10 años y este lapso de tiempo se ha cumplido antes de la entrada en vigencia de la ley, entonces yo ya me convertí en propietario. Y esta entrada en vigencia de la norma en el año 2010 no me puede quitar tal facultad. Este punto es demasiado importante, como les comento, porque de esa manera se pueden dilucidar diferentes debates que se han dado a lo largo de todo este tiempo y que es muy probable que también se den posteriormente. Respecto a los requisitos que debe cumplir la posesión para prescribir un bien. Desde el inicio de la exposición vengo señalando los siguientes: una posesión cualificada, una posesión pacífica, pública, continua y como propietario, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de prescripción adquisitiva de dominio, hay dos elementos que son indispensables. Me refiero a lo que vendría a ser el tiempo y también a los requisitos que acabo de mencionar y que también están señalados en nuestro Código Civil. Esta situación es de suma importancia debido a que el escrito de demanda de prescripción adquisitiva de dominio tiene que fundamentarse y acreditarse cada uno de estos requisitos. En un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, la teoría que acabo de explicar es fundamental, porque basta con que exista, o mejor dicho, con que se omita o no se acredite alguno de estos requisitos para que lamentablemente nuestra demanda se venga abajo, o mejor dicho, el proceso se venga abajo y no se logre lo que se espera, el cual es una sentencia que declare propietario, después, posterior a ello, que se puede inscribir tal propiedad en registros públicos y se pueda con ello poder desplegar todas las facultades que la ley concede al propietario. Estamos hablando, por supuesto, de que esta persona pueda disfrutar del bien y también disponer del mismo, ¿no? A efectos de que, existiendo una posterior compra del mismo, se pueda dar con todas las formalidades que se requieren y de esa manera pueda entrar el bien al mercado y de esa manera exista una circulación de bienes y, por supuesto, lo que vendría a ser la seguridad jurídica. Precisamente ello es lo que busca la prescripción adquisitiva de dominio, lograr la paz social, lograr que los bienes tengan a un propietario, ¿no? Y que de esa manera este propietario pueda ejercer todas sus facultades de tal manera que no existan impedimentos para la circulación de los mismos. ¿Cuáles son los requisitos que están señalados en la ley de manera puntual en el artículo 950 del Código Civil cuando hablamos de bienes inmuebles? Tenemos a una posesión pacífica, a una posesión pública, una posesión continua y lo que vendría a ser el famoso animus domini. Me refiero a lo que es la posesión como propietario. A continuación pasaremos a contextualizar cada uno de estos requisitos que, como bien les comento, y disculpen si quizás es repetitivo de mi parte, pero es necesario, porque tales requisitos tienen que estar de todas maneras de forma obligatoria en el escrito de demanda si es que lo que se pretende, por supuesto, es que el juez nos dé una sentencia favorable. Lo que vendría a ser la posesión pacífica.
La posesión pacífica va a ser aquella en la cual no exista violencia, en la cual el propietario se pueda comportar con toda naturalidad, tanto su persona o quizás los familiares que vivan también dentro del inmueble. Aquí surge una duda, la cual es la siguiente. ¿Qué sucede si es que he ingresado a la propiedad mediante la violencia? Porque es una realidad que está en el día a día. ¿Qué sucede en esta situación? Ya no puedo yo nunca poder acreditar este requisito tan importante para poder prescribir el bien. Y la respuesta es sí, sí puedes de todas maneras contar con este requisito a efectos de prescribir el bien. ¿Desde cuándo se va a computar, digamos, el plazo en el cual inicies con una posesión pacífica? Después de que cese ese acto de violencia, ¿no? Después del momento en el que cese el acto de violencia en adelante, vas a poder computar esta posesión pacífica durante el tiempo establecido en la ley, que es de 10 años. Respecto a una posesión continua, es aquella posesión que se va a mantener de forma constante a lo largo del tiempo, durante todo el plazo prescriptorio. Este requisito es muy importante. ¿Por qué? Porque de existir interrupciones durante el plazo prescriptorio, lamentablemente, el factor tiempo que mencioné hace un momento se va a ver resquebrajado. Y en realidad es, como les digo, en lo que es prescripción adquisitiva de dominio, todos estos requisitos son importantes. Basta con que alguno de ellos falte para que lamentablemente no obtengamos la prescripción, o mejor dicho, la propiedad del bien. Respecto a lo que vendría a ser la posesión pública. Cuando hablamos de una posesión pública, es aquella posesión que se da a vista de terceros, a vista de los vecinos, a vista de toda aquella persona que pase por el inmueble y, por supuesto, vea una situación natural en la cual se conduce todo propietario, en la que puede realizar una fiesta, ¿no? Puede realizar también lo que son estas juntas vecinales que mayormente hay en los diferentes condominios o diferentes residenciales. Entonces, el tema de la publicidad es muy importante porque hay que tener en cuenta también, y quizás sea motivo de un próximo video en el cual se vea el aspecto procesal del proceso como tal de prescripción adquisitiva de dominio, y es que para que nuestra demanda de prescripción adquisitiva de dominio sea admitida, hay que cumplir con presupuestos especiales, entre ellos la presentación de testigos. Por supuesto, los testigos son muy importantes porque van a ser los indicados, las personas indicadas para poder acreditar este tercer requisito, el cual es una posesión pública. Por último, pero no menos importante, el tema de la posesión como propietario. Y con ello me refiero al famoso animus domini, esta condición, este comportamiento que tiene el poseedor a lo largo de todo el plazo prescriptorio. Con ello no me refiero a que la persona dentro suyo sepa o piense o crea que es el propietario como tal, debido a que muy probablemente ha entrado en posesión del bien mediante actos de violencia, ustedes me entenderán. Aquí lo que la ley señala es que te comportes como un propietario. Eso es lo importante, que realices acciones que no se diferencien de entre una persona que sabe que no tiene la propiedad de otra que la ejerce con toda plenitud. Este requisito es muy importante, como les comentaba, porque puede traer abajo un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. De manera puntual, o un ejemplo que puedo señalar al respecto, es el del contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, por supuesto, se ve esta jerarquía de posesiones, ¿correcto? Porque en definitiva va a entrar en el inmueble un tercero que va a pagar una renta, pero se entiende con este contrato que se celebra entre ambas partes que va a existir una jerarquía. Entonces, si es que en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, la parte contraria me saca este contrato de arrendamiento en el cual yo figuro como propietario y la otra persona como aquel que le está pagando la renta, por lo tanto es solamente un poseedor momentáneo, por así decirlo, entonces lamentablemente con ese contrato se está perdiendo el animus domini. Puedes tener el elemento tiempo, puedes haber estado en esa propiedad por más de 10 años, puedes tener también los requisitos, ¿no? Una posesión pacífica, no hubo violencia, puedes tener una posesión continua, ¿no? El tema de los años, los 10 años sin interrupción, sin que haya existido
lo que vendría a ser una demanda, ¿no?, en contra del poseedor, ya sea de reivindicación o de desalojo, entre otras, puedes también haber tenido publicidad, pero lamentablemente al no tener el animus domini, nada de todo lo anterior va a ser suficiente porque falta este requisito indispensable, el comportarse como propietario, el llevar el bien como si fuera el verdadero propietario a efectos de poder prescribir el bien y de esa manera poder, como mencioné también anteriormente, desplegar todas las facultades que la ley confiere al propietario. Bueno, estos han sido unas explicaciones bastante breves, en realidad, y muy puntuales. Por eso mencioné que son aspectos generales del proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ya que este es un proceso muy, la verdad, cotidiano, lo vemos en el día a día en la práctica profesional, por lo tanto, el aspecto procesal es muy interesante, muy enriquecedor, tiene requisitos que son incluso especiales en la demanda y los cuales quizás en una próxima oportunidad podremos conversar, podremos explicarlos y de esa manera poder tener un panorama mucho más amplio. Eso desde un plano judicial, pero hay que también tener en cuenta que la prescripción adquisitiva de dominio también se puede realizar mediante una vía notarial. Pero bueno, como les comento, es mucha información. Espero que la que el día de hoy les he precisado sea de ayuda, como mencioné también. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.